Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis y en vosotros está. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Podéis sentaros. El que me ama guardará mis mandamientos, dice Jesús. ¿No? El que me ama guardará mis mandamientos. Ya sabéis como el término mandamientos en la espiritualidad del Evangelio, sobre todo, toda la espiritualidad bíblica, pero sobre todo el Evangelio, es la palabra de vida de Dios. Jesucristo no dictó ningún mandamiento. Los mandamientos están en el Antiguo Testamento, que son válidos, pero Jesús refuerza y da toda la prioridad a la fuente de luz, fuente de conversión, fuente de vida y fuente de divinidad, que es la palabra, que es la única posibilidad de que haya un cambio moral en el hombre, cuando la fuente está dentro. Ya no hay casuística, hasta aquí es pecado, hasta aquí no es pecado, fue sin querer, fue queriendo. Cuando la fuente está dentro, estamos ya por encima de la moral, ¿no? Pues esto es el fruto de tener la palabra de Dios, el fruto del mandamiento, que significa un camino que acaba en Dios. Si hubiera que traducir la palabra mandamiento, es hacer un camino que termina en Dios, por medio de la palabra. De todas formas, en lo que es la espiritualidad de la palabra del Evangelio, la palabra mandamiento y el término palabra es sinónimo. Hasta tal punto que aunque nosotros estamos acostumbrados a hablar de los mandamientos de la ley que recibió Moisés en el Sinaí, etc., el mismo Moisés, se atribuye a Moisés, cuando en el libro del Deuteronomio cuenta ese acontecimiento, dice, acordaos que bajé del Sinaí con las 10 palabras, no dice con los 10 mandamientos. Eso para que aclaramos un poquito, ¿no? Son palabras que no se trata de obligado cumplimiento. Son palabras de la vida de Dios dentro de ti, donde disciernes lo bueno y lo malo, y frente a lo bueno te da la fuerza para hacerlo, esa fuerza interior que viene de Dios mismo. No te deja solo con tu debilidad. Entonces, cuando tenemos esto claro, entendemos lo que quiere decir Jesús cuando proclama: el que me ama es aquel que guarda mis mandamientos. Guarda tus mandamientos. Igual que la tierra guarda la semilla de un manzano, protege la semilla, lo defiende frente al calor, frente al frío, y llega un momento que sale el árbol de manzanas. Y ahí salen también los frutos de la palabra, son los frutos del Espíritu. Guardar frente a la tentación, guardar frente al cansancio, guardar frente al desánimo. Guardar la palabra frente a la mentira de Satanás, porque Satanás vendrá a decirte que todo es mentira. ¿Nunca habéis oído a Satanás diciendo que todo es mentira? Porque entonces, si no lo habéis oído, es que no sois normales. Yo sí lo he oído. ¿A dónde vas con el Evangelio que es mentira? Sí. Y las crisis de los santos iban por ahí. La crisis de los santos no era que si les perseguían, que si les azotaban, que si tal, que si no eran entendidos, que no. Eso les dolía, por supuesto, pero la peor de todas era cuando el demonio les hacía ver que Dios y la nada era lo mismo.
este lenguaje lo conocéis. Pues vamos por buen camino. Este es el lenguaje de los discípulos de Jesús. Vamos por muy buen camino. Este es el lenguaje de los discípulos de Jesús. Ser atacados por el demonio con este lenguaje indica que estamos muy requete bien. Entonces a nosotros nos toca frente a la tentación guardar, proteger, defender. Guardar, proteger, defender. De la misma forma que tú guardas, proteges y defiendes lo que realmente te interesa. Un joven de 24 años que está preparando unas oposiciones para ser fiscal, le interesa enormemente ganar esa plaza de fiscal. Y entonces, durante un año entero, pues a lo mejor va a estudiar 12 horas diarias. Y sabemos que no estoy diciendo ninguna tontería. Conocéis gente que ha vivido así. Yo tengo el ejemplo de mi hermano Juan, que es fiscal, que durante mucho tiempo salía solamente el domingo por la tarde para ir a misa y tomar una copa con los amigos. El resto de la semana, dale que te pego a estudiar, y ganó la plaza. Por decir un caso muy cercano a mí, y vosotros tenéis vuestros casos, incluso vosotros en vuestra vida habéis hecho lo mismo. Se trata de guardar, se trata de proteger, de defender lo que realmente te interesa. Lo que realmente te interesa. Te interesa un testamento, lo guardas. Te interesa un recuerdo de familia, lo guardas. Te interesa cualquier cosa, lo guardas. Te interesa el Evangelio, a ti nadie te va a quitar el Evangelio. ¿Te interesa el Evangelio? Porque en él está el rostro de Dios, porque has palpado a Dios ahí, porque no es un libro de oraciones, porque no es un manual de perfección, es el Espíritu de Dios que entra dentro de ti. Oye, que llevamos 2000 años en la iglesia donde esto es verdad. Entonces lo guardarás, lo protegerás contra viento y marea, porque te interesa. ¿Y qué pasa cuando hay evangelios que chocan contra tu razón? ¿Creéis que hay evangelios que chocan contra nuestra razón? Los hay. Vamos a ver un evangelio, para mí, de los más fuertes, donde hay un choque total contra la razón, que podemos llamar el sentido común. Y vamos a ver un poquito en qué contexto está, porque si no echamos aquí todos a correr. Es en las bodas de Caná. En las bodas de Caná ya sabéis la historia, ¿no? Resulta que en un cierto momento faltó el vino. Estas bodas que duraban una semana, 10 días, etc. En un cierto momento, bueno, las previsiones no se hicieron bien o la gente bebió de más. Vete tú a saber qué fue. Como fueron los 12 amigos de Jesús, la que armaron ahí, imaginaos. Eso, se acabó el vino. Y no había vino. ¿Y qué dice María a los sirvientes? Haced lo que él os diga. Oiga, ese es el centro de la espiritualidad. Haced la palabra que escucháis. Haced lo que él os diga. Haced la palabra que escucháis. El problema es que lo que les dice Jesús tiene miga. Llenad las 6 tinajas de agua. Cada tinaja creo que era como 100 litros. Hasta ahí bien. Ahí estaban los sirvientes, lo que hoy llamaríamos los camareros del club de Torrelodones. Eso es, del casino de Torrelodones. Los camareros. Llenar eso de agua. Rápido, eso no hay ningún problema. Está. Después, llevaros al maestresala, ahí donde ya la razón choca. Porque si Jesús hubiera dicho, ¿ya habéis llenado las tinajas de agua? Vale, pumba, mira, lo hemos convertido en vino. ¡Ay, qué bonito! ¡Hala, llevarlo! Ya los sirvientes, vamos, ¿con qué pecho irían? Sacando pecho. Es que llevaban agua. ¿Tiene sentido? ¿Alguien me quiere decir si eso tiene sentido común? ¿Alguien me lo quiere decir? Juan, a que no tiene sentido común. Están arriesgando su trabajo y el ridículo delante de todo el mundo. Y que les corran a zapatazos. Lo llevaron. Para no caer en fundamentalismos, hay que interpretar el Evangelio bien. Eso de cara a nosotros, quiere decir,
que esta vuelta del sentido común, hay todo un periodo en nuestra vida de gestación en la fe. Aquí se pone inmediatamente como catequesis para toda una vida de discípulos. Porque es que eso, repito, no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido común, pero hay que interpretar el Evangelio como esa semilla que Dios te va a ir convenciendo poco a poco de que va a salir a tu favor, de que va a responder por ti. Y como esto no se puede hacer de la noche a la mañana, empezamos con pequeñas cositas y conforme vamos creciendo, hacemos con cosas mayores. Es como un niño que tiene 10 días y primero toma leche nada más, y solamente leche, y el tiempo que sea necesario tomará leche. Y luego de unos meses, pues el plátano picadito y la manzana picadita, Y luego ya cuando tiene una cierta edad, el chuletón de los vascos, que es un kilo entero, ¿no es cierto? Chuletón eso es, de Bilbao. Pero para eso tienes que haber crecido y tener un estómago. Así es la vida de fe. Pero tú no puedes tomar un chuletón de 1 kilo con 20 años si no te alimentan de leche durante 6 meses, hasta hacer el estómago propio. Tu espíritu es lo mismo. Tiene que ir haciéndose poco a poco, en que tú vas viendo pasito a pasito que Dios no te está mintiendo, que Dios no te está engañando, que ese agua que llevas al maestresala sí va a ser vino, no cuando tú la veas, sino cuando la vea el maestresala, el chef del restaurante. Dios no engaña a nadie, Dios no te deja en ridículo, nos va haciendo pasos muy pequeños, conscientes, también de nuestra debilidad para querer ciertas cosas. Pero hay que hacerlas. Y por eso cuando hacemos un caminito de fe, nos damos cuenta de que ciertas cosas que hace 3 años te asustaban, ahora ya no te asustan, porque esos pasitos ya los has dado. Y cuando tú crees que te queda mucho para llegar, tú no mires lo que te queda para llegar, mira lo que has hecho y que era imposible para ti. Y si Dios ha hecho milagros a tu favor, como dicen los salmos, el Señor hizo milagros a mi favor, entonces lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque si hay alguien que está empeñado en terminar una obra que empieza, es Dios. Elia, si hay alguien interesado en terminar y culminar bien con broche de oro la obra que ha empezado en ti, es Dios. Pasito a pasito. El que me ama guardará mi palabra. Cuando uno se plante de esto, no hay quien se lo crea, muy bien. Esa palabra ya no está en ti. Esa palabra ya no está en ti, ya la has perdido. No digo para meter miedo, para que veamos cuál es el proceso. Todo menos miedo, por favor. Todo menos miedo, ¿vale? Y sobre todo quedaros en ese punto. Dios culmina en cada uno la obra que empezó. No importa si la empieza a los 20 años o a los 80, porque Dios no cuenta ese tiempo como nosotros lo contamos. Sabemos que lo va culminando. Te coja donde te coja, incluso hasta el más profundo ateísmo. Hasta el más profundo odio a la Iglesia. Te puede coger ahí porque has tenido una mala experiencia con un sacerdote o con quien sea. No importa, Dios culmina la obra contigo con broche de oro. Esta es la buena noticia. El que me ama, entonces, guardará mi palabra. ¿Os dais cuenta de que dice, el que me ama, una vez que lee el Evangelio, será fiel hasta la muerte? Eso nunca lo oiréis en el Evangelio. Nunca Jesús dice eso. Nunca, ¿verdad que no, Maribel? Nunca lo hemos oído. Porque Dios no juega contigo. Sabe que no puede ser fiel. Algún día lo podrá ser. Pero hay el proceso de gestación. Que hay que hacerlo. Por eso San Pablo nos dirá, luego lo veremos, que la fe viene por el oído, viene por la predicación. Y la predicación de la palabra de Dios. No podemos hacer un retiro para decir valores humanos y la comunidad europea. No, esto es para otro foro, señores. Esto es para una sala parroquial. Esto es para otro foro. El foro nuestro es el Evangelio y tú. Lo otro que es muy bueno, pero nosotros estamos un poco con una
misión de recibir el Evangelio y hacerlo carne y espíritu dentro de ti. Estamos en esa nosotros. No somos mejores ni peores, pero estamos en esa. Estamos en esa. Dios, cuando te mira a ti, te dice una cosa que tienes que saber. Para Dios no hay imposibles. Te coge como te coge. En la situación que estás. Física y moralmente. Aunque estés en lo más bajo de lo bajo por las cosas que te hayan pasado, porque la vida te ha tratado mal o porque tú has tratado mal a tu vida, que las dos cosas hay que contarlas. Que a veces vamos de víctimas por la vida. No hay que ir de víctima. Que si es cierto que la vida te puede tratar mal, mira la otra cara de la moneda, que tú has tratado mal a tu vida también. Y estás como estás, pero a Dios no le importa. Le importa porque sufres, porque te ve destruido. Pero no le importa a la hora de hacer su obra. A la hora de hacer su obra dentro de ti, no importa. Dice, a ver, vamos a coger todos estos cacharros sueltos y vamos a hacer un espíritu de mi espíritu y empiezo a trabajar contigo. Un discípulo es un espíritu del Espíritu de Dios, ¿no lo sabíais? Un discípulo. La mayor definición que a mí me gusta de discípulo, habrá otras, todas muy bonitas, es en el mundo un espíritu del Espíritu de Dios. Este es el milagro que el Evangelio hace dentro de ti. Que jamás podrás cumplirlo, eso te lo dice el demonio. Dios te dice, ahí lo tienes, déjate gestar por mí. Que Dios es tan padre como madre. Y Dios sabe gestar dentro de ti un discípulo de su Hijo. Una nueva creación. Sí. Así es. El Señor terminará lo que empezó conmigo, dice el salmista. ¿Os acordáis de aquel salmo, no? Sí, lo termina y lo termina bien. Si hay alguien que no se casa contigo, es Dios. Nos cansamos mucho los unos de los otros, perdemos la paciencia, después damos marcha atrás, empezamos. Dios no se cansa nunca contigo. Siempre tiene palabras de vida para darte que se acoplan a tu alma y que te hacen crecer. Así es. Mirad la experiencia del salmista. Son experiencias que, como sabéis, digamos, se cumplen en toda su plenitud a partir de la encarnación de Dios. Aquí está un poquito experiencia, en cierto modo, pálidas bajo el velo, en figura, como dice San Pablo, pero el salmista no sabemos qué situación está viviendo en ese momento y dice, tenme piedad, oh Dios, tenme piedad, que en ti se cobija mi alma. Lo está pasando muy mal por la razón que sea. A veces hasta por los propios pecados, que lo pasamos mal porque perdemos el norte y perdemos todo, y se pasa mal. Pero sabe a quién acudir, y dice, a la sombra de tus alas me cobijo hasta que pase esta calamidad, hasta que pase este infortunio. Y dice, invoco a Dios Altísimo, llama a Dios como su defensor. Frente a los enemigos externos que te están llevando contra la pared y los internos. Sí, Satanás es tu enemigo interno, lo es. Entonces como tú no puedes defenderte porque todo es superior a ti, dice, invoco a Dios Altísimo. Le llama como testigo a tu favor. Eso es lo que significa el verbo invocar, que aparece muchas veces en los salmos. Es llamar a Jesucristo, en nuestro caso, que ya somos discípulos de Jesús, llamar a Jesucristo como testigo a tu favor frente al mal que te rodea o frente al mal que hay dentro de ti. ¿Y qué dice aquí el salmista como profecía para nosotros? ¿Cuándo invocó Jesús al Padre? Cuando ya cumplida la misión, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí fue la invocación que hizo al Padre, y el Padre se constituyó en defensor de su Hijo, resucitándolo. Así es. Este salmo se cumple pues en Jesucristo y se cumple en ti también. Se cumplió en Esteban cuando le estaban apedreando. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Jesucristo como testigo recibió el espíritu de Esteban. Esteban murió exactamente igual que Jesús en ese contexto. El Padre, Jesús invocando al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y Esteban, invocando al enviado del Padre, que era Jesucristo. Jesús recibe mi espíritu. Exactamente igual. La muerte de un discípulo de Jesús es gloriosa. Sabemos en quién poner la defensa de nuestro espíritu. Pues dice el salmista, invoco al Dios altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Al Dios que hace tanto por mí. Esta es nuestra experiencia. No es a lo mejor, vete tú a saber si os portáis bien, si rezáis tanto hago esto. No, este lenguaje no está en la Escritura. Este lenguaje no está en la Escritura. Dios no hace una compraventa de obras, si rezas más o rezas menos. Es si guardas la palabra. El que guarda mi palabra la defiende, la protege contra el príncipe de la mentira que te dice que todo es mentira, que Dios no va a venir en tu favor, que esa palabra no te merece ninguna confianza. Es el lenguaje de todos los días, no tiene otro. Es tan imbécil, tan tonto Satanás, que ni siquiera tiene cambio de lenguaje. Tiene el mismo disco rayado desde que empezó a tentar a Adán y Eva. Pero somos tan imbéciles que nos lo creemos. Pero es el mismo disco rayado siempre. Con tal de que perdamos la confianza en Él. Dios que hace tanto por mí. Este tiempo de gestación, entre evangelio que tú crees, aunque no sepas cómo lo vas a cumplir. Julia? Aunque tú no sepas cómo vayas a cumplir el evangelio, lo que Jesús te dice, guárdalo y déjame a mí actuar. Al Dios que hace tanto por mí, que fue la proclamación de María de Nazaret. El Señor hizo en mí maravillas. ¿Veis cómo todo está conectado? ¿Ves cómo también nuestra vida en cuanto a discípulos está totalmente ya conectada en los salmos del Antiguo Testamento, en la vida de David, en la vida de Jeremías, en la vida de Abraham, en la vida de Moisés? Y el mayor gozo es ir descubriendo todo esto, no como que sea un espeleólogo, como se llama eso, que ve una piedra del cuaternario zoológico que perteneció a no sé quién y hay que llevarla a un museo. ¡Ah, qué bonito! El museo de esa piedra que no sé para qué sirve, pero mira, hay que pagar 3 euros por ver la piedrecita de las narices. No, esto que tú descubres es para ti. Sí, es un hilo espiritual para tu alma. Es un hilo espiritual para tu alma. El Dios que hace tanto por ti, fortaleciendo la palabra dentro de ti, creciendo la palabra dentro de ti y tú creciendo con ella. Es así, hombre. Es así. En ese tiempo de gestación es el tiempo de Dios en ti. Dios tiene tiempo para ti. Sí, Dios tiene tiempo para ti. Ay, que el Señor no me escucha. ¿Cómo se lo escucha? Si estás de espalda al Evangelio, ¿cómo te va a escuchar, hombre? Si estás de espaldas al Evangelio, si te arreglas tú solito con un montón de cosas. Si la fe viene por la predicación del Evangelio, no sé por qué otros rollos que te quieren meter. Esta fe adulta viene por la predicación del Evangelio. Lo dice San Pablo, luego si da tiempo lo vemos. Luego si da tiempo lo vemos. Pero importante esto, que el salmista dice, llamo a Dios como mi defensor, como testigo a mi favor, porque ha hecho ya muchas cosas por mí y no ha terminado, las seguirá haciendo. Esta es la fe más bonita que nos podemos imaginar. Es la fe más preciosa, más adulta, más de sentido común que nos podamos imaginar. La fe más de sentido común que nos podemos imaginar. Dios que defiende tu causa frente al príncipe de la mentira. Sí, hombre, sí. El tiempo de Dios en ti. Y ahora sí, vamos a ver esta lectura que hemos visto ya algunas veces, porque a la luz del tema de hoy, la catequesis de hoy, a lo mejor le vemos con más fuerza todavía este testimonio que da San Pablo en la carta que escribe a la comunidad de Tesalónica. Esa comunidad que nació de paganos, casi toda ella. De paganos que no tenían ni idea de quién era Dios ni quién era Jesucristo. Tenían los dioses ahí griegos. O vete tú a saber si tenía algún dios. Donde el único Dios que existía, igual que ahora, es el Dios dinero, de 1000 formas. Por eso hay que robarse robas, hay que mentirse mientes, y hay que esto o lo otro. No me meto ahí porque no es la catequesis de hoy, pero sabéis por dónde voy. Entonces,
Dios llamó a estas personas a escuchar la palabra y se quedaron prendados por la palabra que el Espíritu Santo había puesto en Pablo. Y dice a estos de Tesalónica, de ahí que también, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, mira que Pablo tiene esta certeza, que está predicando la palabra de Dios, no consejitos de por aquí ni consejitos de por allá, y me dijeron aquí, me dijeron allá, no, sabe muy bien Pablo qué misión le ha puesto Dios, que Dios me envió a evangelizarlo, dice en la primera carta a los Corintios, en la palabra del Evangelio, y dice, cuando al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante, que te gesta. Esto es lo que significa permanece operante, que trabaja dentro de ti, que trabaja con ese sentido común tuyo que te dice que esa agua nunca se convertirá en vino, en lo que Dios te vaya pidiendo en el día a día de tu ser discípulo. Esa palabra te va dando confianza de que Dios no te va a dejar en la cuneta. Te va dando señales Dios. Te va dando señales de Dios de que esa palabra sí, esa palabra es esa palabra que Dios te ha puesto para seguir creciendo en Él. Es la gestación. Un discípulo es una gestación de Dios. No es una suma de voluntades para ser perfecto. Eso termina en nada. La suma de voluntades para ser perfecto termina en nada. Termina en el cansancio o en la neurosis. Sí, que hay una neurosis horrible que es la neurosis religiosa. Cuidado porque es la dueña de la mente. Cuidado. La acogisteis como palabra de hombre. No la acogisteis, no como palabra de Dios, sino como es verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Y el mismo Jesús, cuando cura a aquel paralítico de la piscina, ¿os acordáis, no? Pues como el que tiene el corazón retorcido lo sigue teniendo incluso delante de Dios, repito que esto es muy importante para nuestra conversión. Esto es muy importante para nuestra conversión, la vuestra y la mía. Que nos libre Dios de tener el corazón retorcido delante de Él. Que nos libre Dios de tener el corazón retorcido delante de Él cuando trabaja en nosotros. El caso que aquí ha habido un milagro enorme, un paralítico a la vista de todos. ¿Cuál es el problema de esta gente? Tontos de las narices. Pues que había sido el sábado, y el sábado y llevar la camilla y todo el rollo. No me fastidie usted, señora, no me fastidie. Eso es. Y Jesús les dirá, oye, y si tu buey se muere de sed, no le das a beber el sábado, si te cae un pozo no lo sacas, y que es un hombre, jolines, nada. Sí, se puede tener el corazón retorcido frente a Dios. Sí. Bueno, ¿y a dónde voy? Mira la respuesta que le da Dios. Dice, el hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía esas cosas en sábado, salvar a un hombre. Eso es. Era en sábado, salvar a un hombre. Eso es. Hala. Pero Jesús le respondió, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Aquí ni sábado ni gaitas. Mi Padre trabaja porque crea, es creador. Y el discípulo es una nueva creación de Dios. Y mi Padre trabaja en ti con su palabra. Y yo, que soy la palabra del Padre, también trabajo en ti. Esto es lo bonito. ¿Dejaremos trabajar a Dios? ¿Cómo se llaman? No. Iba a hacer un ejemplo que no estaba bueno. Era cuando hay una huelga, los que van a trabajar se llaman esquiroles y no les dejan trabajar, ¿no? Bueno. No, el ejemplo no vale. Pero
¿Sí? ¿Dejaremos trabajar a Dios o le trataremos como un esquirol y no le dejaremos trabajar? ¿Lo habéis entendido, no? Los que promueven la huelga no dejan trabajar a los que quieren, les llaman esquiroles. No sé dónde vendrá esa palabra, del inglés, no sé, pero bueno, lo habéis entendido. ¿Dejaremos trabajar a Dios o vamos a sobreponer al trabajo de Dios nuestras cosas? Bueno, nos quedamos con la buena noticia. Mi Padre siempre trabaja, no te desatenderá nunca. Te digo una cosa, como guardes la palabra, si hay alguien que va a estar pendiente de ti, va a ser Dios. Aunque todo el mundo te dé la espalda. Como tú guardes la palabra, Elena, como tú guardes el Evangelio, si hay alguien que va a estar pendiente de ti para que esa palabra alcance su desarrollo, va a ser Dios. Va a ser Él. No te preocupes, no tengas miedo, ni tú ni nadie. Guardarla, defenderla, retenerla, permanecer en ella, perseverar en ella, son todos términos que aparecen 1000 veces, por decir un número, ¿no?, en los evangelios, sobre todo en el Evangelio de Juan. Así es. Ese Dios que trabaja, que está pendiente de ti, que te cuida, que te ama. Acordaos, ¿no?, de ese texto de Oseas tan bonito, al final, cuando dice ese grito de Dios a este Israel que ha caminado detrás de la idolatría, que ha ido al destierro, que está desnudo prácticamente frente a los hombres y frente a Dios. Frente a los hombres porque les han vencido. Frente a Dios porque se ha arrancado sus ropas de salvación. Se las ha arrancado. Y Dios le mira con amor y le dice: vuelve, Israel, vuelve a Yahvé tu Dios, pues has tropezado por tus culpas. Tomad con vosotros palabras y volved a Yahvé. Estas palabras que habéis rechazado. Dios enviaba a mis profetas y rechazabais todas las palabras que yo os mandaba. Os arrancasteis vuestras ropas de salvación, porque mis palabras eran vuestras ropas de salvación. Volved y tomad las palabras que habéis rechazado, que habéis desechado. Tomadlas con vosotros. Y dice Efraín, ¿qué tiene aún con los ídolos? Efraín es el nombre que los profetas dan a Israel en el sentido, digamos, de mayor iniquidad. Efraín, el que está con los ídolos un día sí y otro también. Y aquí lo abarcan a todo Israel. ¿Qué tiene aún con los ídolos? Yo la atiendo y le miro. Yo cuido de él. Venid, os voy a llevar a la nueva tierra otra vez. Yo te cuidaré, yo te miraré. Sí, esto va para ti. Esto va para ti hoy, va para mí, Carlos, va para ti, para mí, para los dos. Dios te atiende y te mira. ¿Has venido con heridas? Está acostumbrado Dios a curar heridas. Dios está acostumbrado, sí, Guillermo, está acostumbrado a curar heridas, Dios. Yo le atiendo y le miro. Nunca pecarás tanto como Israel. Y Dios dijo esto a Israel: yo te atiendo, yo te miro, yo pienso en ti, yo cuido de ti. Son lenguaje de los salmos que conocéis. Que conocéis y lleváis al alma esos textos, ¿no? Esa palabra la lleváis al alma, la lleváis al corazón. Eso significa guardar. Guardar. Y un día le dirás a Dios: es verdad que me miras, es verdad que me atiendes, aquí estoy, vamos a ver si es verdad. Y te darás cuenta que es verdad. Te levantarás hacia Él. Y puesto que guardamos la palabra del Señor, y porque al guardar la palabra del Señor testificamos ante Dios que le queremos, no voy a volver sobre esto. Tú no puedes testificar ante Dios por decir: he hecho esto, esto, esto y esto. Puede ser que sí, puede ser que no. Queda en la ambigüedad del juicio. Pero una cosa que es sí o sí es guardar la palabra del Señor. Eso es sí o sí. Ahí no hay interpretación. Ahí no hace falta que nadie te interprete. Es sí o sí. Cuando así guardamos la palabra del Señor, incluso cuando no tiene sentido, igual que los sirvientes de las bodas de Caná, y Dios
esperará el tiempo necesario hasta que tú veas que tiene sentido, porque poco a poco se va cumpliendo en ti a nivel de gestación. Entonces es cuando tú oyes lo siguiente: el Padre mismo os quiere porque me queréis a mí y creéis que salí de Dios. Me queréis a mí. No porque pones una cara de beatífico San Luis Gonzaga cuando rezas, porque esa cara a lo mejor es una cara de tontito que no va a ninguna parte, sino porque has guardado ese evangelio que te chirría, pero lo guardas. Chirría ese evangelio que tienes que perdonar un día sí y otro también, sobre todo al tonto de la clase. Y tienes que pedir perdón porque a veces se te va a la boca y jolines. Y dices, no, es que eso lo merecía. No, el evangelio no dice que se lo merecía, eso lo dices tú. Luego te dice, vete y pide perdón. Me cache la más salada. Eso los han cogido en un renuncio. No, pero no, mira, como dice el arcángel San Gabriel, no se ve aparición. Deja la casa, Gabriel, no le tomes el pelo, que Dios te está diciendo otra cosa. No manipules a los santos, porque Dios te está diciendo otra cosa, el que guarda mi palabra. Y así en tantos textos más, ¿no? Así en tantos textos más. El que guarda el evangelio de su Hijo tiene el amor del Padre. El Padre mismo os quiere porque me queréis a mí. El que me ama guardará mi palabra. Y creéis que salí de Dios. Creéis que soy hijo de Dios. Así va. Así va. Así de fácil lo de Dios. Uno que guarda así la palabra, no estamos hablando de perfeccionismo, no. Hay un tiempo en que la palabra guardada toma cuerpo dentro de ti. Está muy claro, cuando uno se desinteresa de la palabra, está muy claro en su forma de ser, de hacer y de decir. Pero cuando uno la tiene dentro y dice, no sé si es verdad, pero sufre porque sea verdad, es porque la estás guardando con amor, jolines. Es porque la estás guardando con amor y quieres cumplirla. No puedes, pero quieres. Y como tú no puedes, pero quieres, Dios hará que puedas. Eso es un evangelio, eso es un discípulo de Jesús, esto es una oración perfecta con Dios. Cuando tú no sabes que no puedes, pero quieres, y la guardas porque aunque no puedes, quieres, Dios hará que puedas. Y este es el camino exacto, este es el camino recto. Aquí no hay desvío, no necesitas que nadie te lo interprete. Ahí está, ahí está, ahí está. Tan ahí está, Luis, que los hombres inventamos 1000 vueltas para no ir al evangelio. Tan ahí está que el demonio te hace dar 1000 vueltas, incluso dentro de campos religiosos, para dejar el evangelio un poquito para los domingos. Eso es. Tan ahí está. El Padre mismo os quiere. Porque me queréis a mí. El que me quiere guardará mi palabra. Dejemos ya de tonterías. El que me quiere guardará mi palabra. Y queréis que salí de Dios. No os podéis hacer idea cómo nos quiere Dios a todos los que estamos aquí. Porque que uno venga aquí por primera vez, por segunda, ya hasta con una fiebre amarilla por tercera, pero un año, pero así otro, es porque Dios os quiere enormemente. Os ha cogido con el anzuelo de su palabra. Que yo no soy tan guapo para que vengáis tanto tiempo seguido. Sí, que soy pesadito muchas veces, Pero se ha cogido con el anzuelo la palabra. Hace una horita entera. Nadie se lo cree. Nadie se lo cree. Como estáis aquí una hora enterita, un día sí, otro también. Sin encuestas, sin reunión de grupos, sin hacer ahora una rueda de prensa, sin hacer ahora una... No, nunca lo hemos hecho. Porque Dios os ama y os ha prendido con su palabra. Os ha prendido, os ha cazado a vosotros y a mí con la fuerza y el amor de su palabra. Porque os llega al alma, porque os llegará a la mente. Cuando uno viene aquí y le llega a la mente, no vuelve. Porque solamente puso la mente a disposición de la palabra, no puso el corazón ni el alma. Y yo tampoco predicaría si la tuviera en la mente, porque no sabría predicar, empecemos por ahí. El que predica con la mente llega un momento que se cansa, y ya, se deja de predicar porque ya basta. Es siempre la misma vaina, una tontería, como dicen en Ecuador, ¿no? Vueltas y más vueltas. El que ama a Jesús así, con esta palabra que tiene dentro, aun sin cumplirla,
pero queriendo cumplirla y sabiendo que su vida estaba para llegar a cumplir esta palabra, entonces, nunca el Señor le dirá esto: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Nunca el Señor te dirá esto. El día que te desinterese, sí, pero mientras tenga un interés la palabra de Dios dentro de ti y tú quieres que se cumpla, a pesar de las murallas que te impiden cumplirla, esta palabra terminará por cumplirse, las murallas terminarán por caerse. ¿Sabes cómo se cayeron las murallas de Jericó? Al sonido de la trompeta. La trompeta es símbolo de la palabra de Dios. La voz de trompeta, lo habéis oído en los salmos, ¿no? La voz de trompeta, sí. Terminarán por caerse esas murallas. Eso es. Eso es. El día que te olvides de la trompeta, las murallas podrán contigo. Que me llama a guardar mi palabra. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Conforme vamos llamando a Jesús Señor, conforme damos un pasito y otro, y ya cuando das estos pasitos, ya tienes autoridad, si se puede llamar así, de llamar a Jesús Señor. Ya puedes hacerlo. Aunque no se hayan roto todas las murallas, pero estás en camino de que se rompan todas. Ya tienes autoridad, ya estás capacitado por parte de Dios, sin mentir, para llamarle Señor. ¿Qué implica esto de llamar Señor? ¿Qué implica? Pues vamos a ver en el contexto, que como sabéis los santos padres de la Iglesia nos descubrieron, también aprendieron de los judíos, que fueron enseñados por el Espíritu Santo, a interpretar la palabra de Dios según los contextos. ¿Cuál es el contexto que viene arriba? Pues vamos a verlo. Este texto de ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿No hacéis lo que digo? Es Lucas 6:46. Vamos a ver unos versículos antes, que dice, porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo del malo saca lo malo, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. De la autenticidad de tus labios cuando dices Señor, serán frutos perversos, porque la palabra Señor a ti no te importa un pepino, o darás los frutos buenos. Porque aunque la palabra no la tengas cumplida, Elia, tú sí quieres cumplirla y por eso la guardas, por eso vienes aquí. Y hoy te has caído, te has roto medio brazo, te puedes haber ido a casa, pero estás aquí. Con los dolores que tienes en el brazo, estás aquí. Eso significa querer cumplir la palabra. Esto Dios lo valora para ti, para los que habéis venido a veces con tantos problemas aquí, que el cuerpo os pedía quedaros en casa. Ese es el contexto anterior. ¿Cuál es el posterior? El que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, el que me llame Señor, Señor, con autoridad, con autenticidad, es semejante al que edificó su casa sobre la roca. Ya está. Ahí está. La diferencia entre decir Señor con mentira o con verdad. Estás sobre la roca y das los buenos frutos. Y el resto déjaselo a Dios, no tengas miedo. El resto déjaselo a Dios, tranquilamente. No te preocupes. No te preocupes. Volvemos un punto, porque es muy importante, a la gran tentación de Satanás. Cuando te dice que los evangelios, que son muy bonitos, pero que no hay que meterse tanto en ellos, que hay puntos del evangelio que, bueno, han pasado 20 siglos, han crecido las ciencias psicológicas, la dignidad de la persona, la honra de la persona, y que Jesús no sabía psicología y por eso dijo lo que dijo. No os lo digo así, pero se hace exactamente igual. Entonces, pues, el demonio te incita a la desconfianza, diciendo que son fábulas y quimeras. Por ejemplo, cuando dice en el Evangelio de Mateo, el mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Hay toda una línea de valores humanos en que el hombre no puede perder su dignidad con estas tonterías.
Y a ti, como no te gusta que te humillen, pues te las crees. Porque no te gusta que te humillen. La única razón, no hay otra. No hay otra. A ti te viene muy bien que te digan eso. Las ciencias psicológicas. Te viene muy bien que te digan eso. Porque va a favor de tu perversidad y de tu mentira. Pero el que quiere ser discípulo de Jesús sabe que eso no es una quimera. Y sabe que también tiene que caminar por ahí. Centímetro a centímetro, pues centímetro a centímetro. Y cuando ves que es verdad que aceptas una humillación y en vez de hundirte creces, resulta que sí, que Jesucristo tiene más razón que todos los psicólogos del mundo, en este punto, ¿no? ¿De qué estoy hablando? En todos, pero bueno, para que los entendamos bien, ¿no? Porque la psicología tiene cosas muy buenas, por supuesto que sí. Me oye mi hermana que es psicóloga y me da, vamos, me zurra. Pasa que me río mucho de ella. Pero bueno, eso es otro punto. En el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Dice, ¿tú cómo sabes esto? Yo no sé, yo he estudiado otra cosa diferente, pero lo sé. Y se me echa a reír. Es verdad esto, te digo, sí. Pero bueno, exactamente. Mirad, aquí por qué San Pablo, entonces, a la luz de esto, afirma categóricamente, la fe viene de la predicación y no de cualquier predicación. De la predicación del Evangelio. Porque ya en la iglesia primitiva pues había gente que le gustaba ir por los cerros de Úbeda. Lo de Cerro de Úbeda no lo entiende Elizabeth, ni Carol, ni María André, y Luis creo que tampoco porque es del Salvador. Úbeda es un pueblo de Jaén, por visto alguien se perdió por ahí en la Edad Media, y como no lo encontraba, ¿de dónde está? En los cerros de Úbeda, no hay por dónde encontrarlo. Pues ya os lo he explicado. Eso es, ir por los cerros de Úbeda. Bueno, pues vamos a leer un poquito, ¿no? Dice en la carta a los romanos, ¿cómo invocarán a aquel? Otra vez el verbo invocar. ¿Cuántas veces sale? Coger esta clave del verbo invocar, porque os aparece muchas veces en los laudes o en vuestras lecturas bíblicas. Os aparece muchas veces y os viene bien porque necesitáis a alguien que os defienda ante la tanta injusticia. Necesitáis que alguien salga a vuestro favor. Pero para eso hay que tener fe, si no te defenderás tú solo. Y cuando te defiendes tú solo, ¿cuál es el problema? Josefina, que nos pasamos 7 pueblos. Te cobras todas. Desde la que te hicieron el día de la primera comunión, te las cobras todas. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán a aquel a quien no han oído? El anuncio del Evangelio al mundo entero. Que algo tenemos nosotros que ver, gracias a Dios, con esto, ¿no? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien, la buena noticia. Pero no todos obedecieron a la buena nueva. Se puede rechazar el Evangelio, se puede rechazar el Evangelio, se puede rechazar la predicación, se puede rechazar la predicación. Se puede cambiar la predicación por lo que tú dices que X, tal, también. No es el momento de hablar de esto ahora. Pero no todos obedecieron al Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? ¿Quién ha creído? Ya Isaías, imaginaos ahora, que pues de Jesús también. Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. No por la vida de San Torcuato, que a veces será bueno leer qué le pasó a ese señor. Pero la predicación es sobre el Evangelio de Jesús. Si se toca ese punto de San Francisco o ese punto de San Luis Gonzaga o ese punto de San Ignacio, será para dar, digamos, lustre a la predicación. Pero el centro de la predicación será siempre el Evangelio. Siempre. Porque son las palabras vivas de Dios, son las semillas, las mismísimas semillas de Dios. Y en esta predicación del Evangelio volvemos a lo mismo, volvemos a la gestación. El Evangelio es nuestra apuesta esencial, una apuesta en contra de la apuesta que el mundo nos invita a hacer, de crecer a costa de los demás, de hacer valer tu razón, de hacer esto, de hacer lo otro,
de tener todo, de comprar, de vender, que sí, que está bien, que no está mal, pero el Evangelio siempre tiene que estar como columna vertebral de nuestra vida, totalmente. Ahora vamos a ver dos fases de esta gestación, porque la lectura del Evangelio hay que acompañarla siempre con los contextos, como os he dicho muchas veces. Entonces vemos, por ejemplo, esta gestación, este Evangelio, estos discípulos de Jesús que están escuchando el Evangelio, no. Pues vemos, por ejemplo, cuando en un momento concreto que están buscando a Jesús, ya lo sabéis, no, ese dice, sucedió que estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo, dichoso, bienaventurado el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Siempre en todos los grupos siempre hay uno que suelta esto. En todos los grupos, siempre que se va la pinta y ¡pumba! La suelta. Todos. Y Jesús lo oyó. Fue una alabanza muy bonita a su madre, pero vio que la cosa no cuajaba mucho, porque dice, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, que esto fue lo que hizo mi madre. Empieza por ahí. Que lo que mi madre hizo fue oír la palabra de Dios. Ya sabes lo que significa escuchar la palabra de Dios, escuchar debajo. ¿Hicisteis intermedia esta mañana alguno de vosotros? ¿Qué decía el Salmo intermedia? Inclino mi corazón a tus palabras. Todo lo contrario de Israel, que su corazón se sobrepone a Dios continuamente, por ser un corazón de piedra. Inclino mi corazón a tus palabras. Estoy dispuesto a obedecer, cuando sea, pero estoy dispuesto a obedecer. Cuando cuaje en mí, cuando se geste totalmente en mí, pero aquí me tienes inclinando mi corazón. Me pongo debajo de ti ante tus palabras. Si toda la espiritualidad está ya escrita crípticamente en los salmos, ¿no? Y aparece con toda su fuerza en el Evangelio. Ahí se rompe toda la soberbia, toda la cabezonería. Ahí uno va directo al asunto. Inclina mi corazón a tus palabras, a tu santo Evangelio. Esto lo significa escuchar. Dichoso más bien, y habla de sus discípulos también, de los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, aunque sepa que es imposible cumplirla. Es mejor que tú sepas que es imposible cumplirla. Inés, es mejor que lo sepas ya. Entonces Dios tendrá que hacerte el milagro de convencerte de que te va a venir muy bien. Entonces el día que te convenza, tú darás los pasos. Eso es lo más bonito de nuestra fe. Que no vamos con fanatismos, sino con gestaciones. No vamos con fanatismos, vamos con gestaciones. Y este texto se complementa con este otro parecido de Mateo. ¿Dónde estará Mateo? Ya lo he encontrado. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Y alguien le dijo, oye, ahí están fuera tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía, qué autoridad, qué libertad la de Jesús. No manipulen a mi madre, ¿vale? No manipuléis a la Virgen María. Ya llevan 20 siglos manipulando a la pobre madre que tenemos. Llevan 22.000 años manipulando a la pobre Virgen María con cosas que tampoco es el tema ahora. Pero Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanas? Extendió su mano, la mano creadora de Dios. ¿Os acordáis de Moisés? Extiende tu mano. Y se abrieron las aguas del Mar Rojo para que pudiera pasar el pueblo. La fuerza de Dios está ahí simbolizada. Extendió la mano, el poder de Dios, la fuerza de Dios sobre ellos. Y les dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, este es mi hermano, mi hermana y mi Padre. ¿Por qué Lucas dice el que escucha y aquí él dice el que cumpla? Fin del proceso, señores. Se empieza escuchando y termina cumpliendo. ¿Veis cómo el Evangelio es un todo perfecto? ¿Veis cómo el Evangelio es un todo perfecto? Se empieza escuchando, Carol, no tengas prisa. No tengas prisa, se empieza escuchando, exactamente, y sin miedos. Eso es. Esa palabra se va cumpliendo en ti, te va quitando los miedos, te va dando certezas de que Dios está contigo. Y tus apuestas por el Evangelio son cada vez mayores.
Y llega un momento en que el Evangelio se cumple en ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.